Hola, soy Nicolene Peck y educo en casa. Espero que nos hayamos conocido antes en algunas de las principales conferencias educativas. También enseño todo sobre la crianza, la buena comunicación y las relaciones familiares a través de la perspectiva del autogobierno del principal. En este video voy a hablar sobre cómo programar tu día de educación en casa. En este video hablaré de la importancia del horario de educación, qué hace que un horario de educación sea bueno y cómo es mi horario. Y tengo un regalo para ti al final, así que asegúrate de quedarte conmigo hasta entonces. Eduqué a mis hijos en casa desde el principio, así que mis 4 hijos nunca asistieron a la escuela pública, excepto para actividades extracurriculares. Así que uno de ellos estaba en el equipo de fútbol de la escuela, uno hizo un poco de baloncesto. En la secundaria, uno de ellos estaba en el grupo de madrigales, en el coro, y actuó en obras y musicales escolares. Pero aparte de eso, no tenía a nadie en la escuela pública. Pero yo era contribuyente, así que podían ir y hacer esas cosas si querían, y algunos de ellos sí querían. Pero te diré algo, el viaje de educación en casa que tuvieron nunca lo cambiarían. De hecho, cada uno de mis 4 hijos, al llegar a la adultez, me ha dicho: mamá, voy a educar a mis hijos en casa. Esto fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí. Y gracias. Gracias por hacerme tan raro, dirían. Ahora, sé que eso es algo extraño que un niño le diría a sus padres. Pero mis hijos reconocieron que eran diferentes de una manera positiva porque elegimos educarlos en casa. También asumen la responsabilidad personal de sus horarios. He notado que a medida que mis hijos han ido a la universidad y han servido misiones para nuestra iglesia, han sido el tipo de personas que definitivamente pueden adaptarse rápidamente a un nuevo entorno, crear un nuevo sistema o un nuevo horario para ellos mismos y tener mucho éxito con nuevas clases, nuevas personas, nuevos trabajos, todo este tipo de cosas. Nada los perturba porque están acostumbrados a vivir según un horario, pero también están acostumbrados a adaptarse. Así que fueron criados con una madre que sí tenía un horario o un objetivo en mente, pero también quiero realmente vivir el momento. Soy el tipo de persona que cuando veo que hace viento afuera, quiero hacer cometas y volarlas con mis hijos. No quiero quedarme en casa y leer un libro en ese momento, así que diría: hey chicos, es un día ventoso, tenemos que salir y hacer cometas. Y así tuvieron que adaptarse, pero sabían que había este horario al que nos aferrábamos. Eso mantuvo todo fluyendo sin problemas en su mayoría. Pero también les enseñé sobre la importancia de la adaptación. Así que si eres el tipo de persona que no ama un horario, aún así, haz un horario. Que sea tu columna vertebral, la cosa a la que siempre regresas cuando no sabes por qué todo se desmoronó. Pero también asegúrate de darte la libertad de vivir y jugar como quieras con tus hijos, porque eso va a ser importante para ellos. Entonces, ¿por qué es tan importante ese horario? Bueno, como mencioné, te da algo a lo que aferrarte. De hecho, señala a todos en la dirección correcta. Y cuando empieza a sentirse como si las cosas no estuvieran yendo bien, las chispas no estén volando, la gente no parece muy inspirada en el entorno de la educación en casa, puedes decir: espera, ¿qué viene después en el horario? Y podemos eliminar lo que pasaba en ese momento, porque lo hicimos mucho o simplemente no era lo adecuado para el aprendizaje en ese momento. Necesitamos esperar un año antes de llegar a eso. ¿Podemos pasar a la siguiente cosa en el horario? Quizás si estamos leyendo un libro y empezamos a aburrirnos, entonces lo que podemos hacer es decir: hey, pasemos a otra cosa. Ahora vamos a hacer esta actividad genial relacionada con las fracciones. Y así estoy sacando todas las naranjas del cajón, en la nevera. Y vamos a ver cuántas secciones tiene cada naranja mientras aprendemos fracciones hoy, ¿verdad? A veces solo necesitamos hacer algo práctico. Ahora, una cosa que hice al principio que creo que fue muy útil para mí, aunque no todos podrían necesitar hacerlo, es porque no iba a estar usando un currículo específico con mi educación en casa. Quería tener un poco de plan sobre qué lecciones se iban a enseñar. Así que fui a la tienda de suministros para maestros en mi área y conseguí uno de esos libros que la maestra planificará lo que va a enseñar en cada periodo de clase a lo largo del día. Y solo dije: está bien, para este niño voy a enseñar esto y esto. Vamos a hacer galletas para aprender fracciones.
ya sabes, para hacer habilidades para la vida o lo que sea. Y vamos a hacer este mapa, porque vamos a estudiar geografía. ¿Sabes? Yo pondría algunas de esas cositas. Escribiré un libro de solapas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hacer esta página. Haz el libro de solapas. Podría hacer un plan muy flexible cada semana. Así que los domingos por la noche sacaba mi libro y hacía este plan flexible de actividades y libros y cosas que quería leerles a los niños, y simplemente los incluía. Me tomaría para los 4 de mis hijos tal vez alrededor de 1 hora para hacer eso para la semana. Pero después de eso estaba lista para continuar. ¿Y sabes qué? No hice todo el tiempo. Pero no me castigaba a mí misma. Lo que haría es que al final del día entraría y diría, oh, bueno, hoy... De hecho, fuimos y recogimos insectos porque encontramos algunos insectos y luego decidimos que queríamos recoger más insectos. Entonces escribiría ciencia, biología, estudiando insectos, aunque originalmente no planeaba hacer ciencia, biología, estudiando insectos. Así que no solo escribí lo que quería hacer, sino que luego escribiría lo que nosotros... De hecho, lo hice y luego ponía una pequeña marca de verificación al lado cada noche, y eso literalmente tomaba unos 5 minutos cada noche. Ahora, hice eso durante mucho tiempo, pero luego llegó un momento en el que simplemente dejé de hacerlo, porque mis hijos ya eran grandes, para que ellos estén dirigiendo su propia educación. Así es, estaban dirigiendo su educación. No olvides que estabas en el canal de YouTube de Teaching Self-Government, así que todo en este canal trata sobre el autogobierno y personas aprendiendo a dominarse a sí mismas. Así que, en realidad enseñé a mis hijos el autogobierno. Esta era parte importante de la forma en que viviríamos nuestras vidas. Así que te voy a enseñar cómo enseñé a mis hijos el autogobierno y vamos a entrar en cómo era mi horario diario. Pero antes de hacerlo, haz clic en ese botón de suscribirse ahora. Hay toneladas de videos que son útiles para tu educación en casa y no necesariamente dicen educación en casa en el título. Son cosas sobre tu relación. Y eso es realmente lo que estás haciendo en tu educación en casa, crear una buena relación y enseñar a tus hijos la libertad que viene del autogobierno. Clic en el botón suscribirse ahora. Entonces, ¿cómo enseñé a mis hijos el autogobierno? Les enseñé habilidades clave que necesitarían para tener éxito. Esas 4 habilidades básicas se enseñan en este libro, así como en mi serie de libros para niños. Las 4 habilidades básicas son seguir instrucciones, aceptar respuestas negativas y críticas, aceptar castigos y discrepar apropiadamente. Cada una de esas 4 habilidades básicas tiene un conjunto de habilidades asociado. Por ejemplo, seguir instrucciones. Miras persona, mantienes calma en expresión, voz y cuerpo. Di, está bien, o pide discrepar de manera apropiada. Haz la tarea de inmediato y luego vuelve a verificar. Si tu hijo sabe cómo seguir las instrucciones, al decir una instrucción, haz tu recorrido matutino, pueden mirarte con expresión facial, voz calmada, di está bien, y hacerlo. Y luego vuelve, verifica y dice, mamá, hice eso. ¿Hay algo más? Luego, con el tiempo, comienzan a darse instrucciones a sí mismos, empiezan a organizar sus propios días basándose en sus propios horarios deseados. Estos libros para niños enseñan las 4 habilidades básicas. Este rojo de aquí enseña a seguir instrucciones. Este verde enseña a aceptar respuestas negativas y críticas. El azul enseña a aceptar consecuencias. Este se me está escapando. Y este morado enseña a discrepar de manera apropiada. Si tus hijos aprenden las habilidades de esas 4 habilidades básicas, eso se encarga del 99% de sus problemas de comportamiento. Vale la pena tomarse el tiempo extra para enseñar esas habilidades. ¿Cambiará todo tu día de educación en casa? Así que hablemos sobre cómo programo mi día. Ahora hay muchas formas personas programan sus días de educación casa. Te he dado un poco de contexto sobre lo que va a entrar en mi horario mientras vivo a lo largo del día. Pero hablemos logísticamente de cómo se ve realmente en el día. Recuerdo que como una de las primeras personas en educar en casa pensé, ¿pero cómo se ve eso? Y creo que lo que quería era un ejemplo de los horarios de estas mujeres que veía en mi grupo de apoyo para la educación en casa. Yo pensaba, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cómo se ve eso para ti? ¿Cómo sabes que aprenden? Ahora quiero darte un consejo. No siempre te muestran cuando están aprendiendo todas las cosas. A veces es difícil. Para seguir tu progreso, lo verás con el tiempo, pero puede que no lo veas todos los días.
Así que no esperes ver progreso todos los días, porque si esperas ver progreso todos los días, tu nivel de estrés aumentará. Y eso en realidad se transmitirá a tu hijo. Así que el propósito de un horario es guiarte en la dirección correcta. Así que hablemos sobre cómo era mi horario. Era muy definido, pero también, como dije, flexible, para ajustes si alguna vez fuera necesario. Así que hablemos sobre mi horario semanal. Mi horario semanal a veces incluía ciertas cosas cada semana. No hacía todas las materias todos los días. Eso solo hace que las materias sean aburridas. ¿Por qué no anticiparlos un poco? Así que, especialmente cuando son más pequeños, los dividimos. Así que todos los días hacíamos ciertas cosas. Hablaré de eso en un minuto cuando hable sobre el horario diario, pero luego dividiría ciertas cosas, como el lunes, día por matemáticas. El martes era el día de ciencias. Eso significaba que íbamos a hacer explotar algo o hacer algún tipo de batería con una papa o, ya sabes, hacer algo así, succionar un huevo. En una botella, ya sabes, todas esas cosas que haces cuando estudias ciencias. Luego, tendríamos los miércoles, que serían días de geografía, y el jueves, que sería el día de historia. ¿Y adivina qué pasó el viernes? Viernes de excursión. Siempre viernes de excursión. Decidimos que estábamos recibiendo tanta educación durante la semana que incluso hacíamos clases por la noche con papá cuando él llegaba a casa. Era las 24 horas del... Queríamos disfrutar del mundo, así que nos aseguramos de que los viernes fuéramos a hacer algo, ya fuera observación de aves, un proyecto de servicio, visitar un museo en particular o hacer un recorrido por una fábrica o una empresa. Hacíamos algo emocionante los viernes. Y siempre esperaban con ansias el viernes de excursión. Así que todos los viernes participábamos en un coro educativo, en casa. Íbamos al coro por la mañana y luego el resto del día era viernes de excursión. Fue lo mejor. A medida que crecieron un poco, ya no hacíamos el coro de educación en casa, pero aún manteníamos el viernes de excursión, y se convirtió en una tradición para nuestra familia. Ahora, nuestros hijos hicieron educación en casa todo el verano. Lo cambiamos un poco en el verano, pero incluso cuando estábamos acampando todavía leíamos libros y teníamos nuestro canon matutino. Así que hablemos sobre lo que es un canon matutino. Como dije antes, necesitas tener esas pocas cosas que vas a hacer todos los días, las cosas que unen el día. Así que me dije, si no hacemos nada más, en nuestro día de educación en casa tendremos el canon. Así que el canon era cómo mediríamos nuestras vidas. Así como el canon en la Biblia mide. El resto de la Biblia, este era el momento en el que medíamos nuestro día de educación en casa y cómo estábamos viviendo juntos. Así que lo que hicimos fue tener oración familiar, una declaración de misión familiar y estudio de las Escrituras en familia. Hicimos nuestras recitaciones y nuestras memorizaciones. Memorizábamos una canción y un poema cada semana. Y también dedicaría un poco de tiempo a leer en voz alta en familia todos los días. También incorporamos el patriotismo, así que hacíamos el juramento de lealtad y a menudo aprendíamos una de las canciones de nuestro país. Y hay tantos. Quería que mis hijos tuvieran una identidad nacional, así como una identidad familiar y personal. Formar la identidad, lo más importante para un padre. Así, ese tiempo de canon era el momento para formar la identidad de mis hijos. Quería asegurarme de que tomara eso muy, muy en serio. Y me alegra haberlo hecho, ya que he visto lo que ha pasado en el mundo, y cómo las personas no saben quiénes son, o en qué creen, o cuáles son sus principios. Me alegra tomamos tiempo como familia. Esa realmente era mi prioridad número 1. Así que, incluso si hacíamos canon y luego salíamos a volar cometas, el resto del día hacíamos canon. E incluso los viernes de excursión hacíamos un canon. A veces incluso hacíamos el canon en el coche de camino a la excursión. Pero el canon sí sucedía, y la lectura en voz alta sí podíamos al grupo, y la discusión ocurría todos los días. Pero como puedes ver por la forma en que programé el resto de mi semana, no tenía que abarcar todo lo demás. Así que después de hacer canon, estudiaríamos matemáticas si era lunes, ciencias si era martes, geografía si era miércoles. Ya sabes, ortografía. Íbamos añadiendo aquí y allá, pero estudiábamos esas cosas en sus días específicos. Entonces, después de hacer esas lecciones con los niños o esas actividades con ellos, generalmente llegábamos alrededor de la hora del almuerzo. Tendríamos un almuerzo y luego ellos irían a hacer sus estudios independientes. Cada semana hacíamos algo llamado sesión de mentoría y ellos establecían metas para sí mismos académicamente.
Ellos irían y cumplirían con esas metas durante su tiempo de estudio independiente. Y luego vuelve a hablar conmigo al final para decirme cómo les fue durante esos tiempos. Ahora, especialmente si un niño era lo que yo llamaba un estudiante académico, esto significaba que eran mayores de 12 años. Estaban dedicando mucho tiempo al estudio independiente, así que esas reuniones que teníamos cada semana eran muy, muy importantes. Ahora te prometí un regalo gratis al final de este video y definitivamente tengo uno para ti. Hace años, cuando ocurrió el COVID y todos estaban educando en casa, creé un nuevo sitio web, así que la mayoría de la gente me conoce por el sitio web teachingselfgovernment.com, donde hablo sobre todo lo relacionado con la crianza y las cosas que unifican las relaciones. Pero también tengo otro sitio web y se llama heartofhomeschool.net. Y en ese sitio web, de hecho, creé cursos gratuitos que puedes ir a ver. Incluso tuve una conferencia gratuita completa durante el tiempo del COVID, que podrías ver. Eso te dará información gratuita sobre cómo educar en casa. Así que ve a heartofhomeschool.net y descubrirás mucho más sobre cómo educar en casa para que puedas empezar en el camino de la educación en casa y crear un horario que realmente funcione para ti. Así que ve a heartofhomeschool.net. Hoy te veré allí.